Yo soy de Ichupio. Bueno, la verdad es que no soy de Ichupio, soy de Sinsunzan, pero supongamos que si fuera de Ichupio. ¿Cómo digo yo soy de Ichupio? Hi Ichupio Anapuesca. Hi Ichupio Anapuesca. Yo, bueno, yo. Ichupio, el pueblo de Ichupio. Anapu, ser de. Esca, soy o es. Esa parte esca viene siendo como la afirmación de que es o soy, dependiendo, dependiendo de lo que tengamos al principio. En este caso, he y chupio, yo y chupio. Soy de Ana, pues que esa es la orden en purépecha. Bueno, así, así de simple. He y chupio Ana, pues. Si fuera de Cherán, Hicherán Anapuesca. Hi Michoacán Anapuesca. Yo soy de Michoacán. Y esto es extendiendo la frase, incluyendo el yo, he, porque igual como en español podemos decir yo soy de Michoacán o simplemente podemos decir soy de Michoacán y se entiende que estoy hablando de mí mismo. Igual en el purépecha podemos omitir la palabra yo. También muchas veces depende del contexto, eh, en donde ya no es necesario usar yo. Por ejemplo, si simplemente vamos a decir, mi nombre es Carlos y soy de Ichupio. Hiari cueres Carlos ka Ichupio anapuesca. Ahí ya no tuve que decir hi porque ya lo dije al principio. Sí, entonces es una afirmación más directa y dependiendo del contexto ya sabemos que estamos hablando de la primera persona, de yo mismo o del que esté hablando.